El millonario se reencuentra con su ex en un crucero de lujo y descubre un hijo idéntico a él. Rafael Castillo, un joven empresario de 34 años, conocido por transformar paisajes urbanos con proyectos sostenibles, había aprendido a mantener la compostura bajo presión. Sin embargo, mientras subía a bordo del lujoso crucero Estrella del Caribe, algo en su interior lo inquietaba. Quizás era la nostalgia de su tierra, México, o tal vez el cansancio acumulado de cerrar acuerdos millonarios. Pero, en ese momento, no imaginaba que ese viaje sería mucho más que unas vacaciones merecidas. El crucero, un paraíso flotante diseñado para satisfacer a la élite latinoamericana, navegaba con destino a las aguas cristalinas del Caribe. Su cubierta resplandecía bajo el sol, con piscinas que imitaban lagunas y salones decorados con arte regional. Rafael observó a los pasajeros elegantes, algunos con trajes de lino impecables, otros vestidos para la comodidad tropical, y sintió la desconexión habitual que lo alejaba de este tipo de ambientes sociales. Para él, aquello era solo otra extensión de su vida profesional. En uno de los salones principales, Isabel Morales ajustaba cuidadosamente el bastidor de su última obra antes de que comenzara la presentación. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre los hombros, y sus ojos reflejaban una mezcla de concentración y melancolía. Había aceptado la invitación al evento como una oportunidad de exposición, pero sabía que aquel viaje cargaba un peso emocional distinto. Mientras pasaba un pincel por los últimos detalles, un susurro interno le advertía que su tranquilidad estaba a punto de ser interrumpida. Horas más tarde, durante una recepción de bienvenida en la cubierta, Rafael sostenía una copa de vino tinto mientras escuchaba a un joven empresario hablar sobre estrategias de inversión. Aunque asentía educadamente, su mente vagaba. Entonces, un detalle en el fondo de su visión lo paralizó. Entre risas y murmullos de los invitados, vio a una mujer inclinada junto a una mesa de exposiciones. La silueta, la postura, incluso el gesto de recoger un mechón de cabello detrás de la oreja, eran inconfundibles. ¿Puede ser? Isabel, murmuró, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. La mujer se levantó, y cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Rafael sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. Isabel, por su parte, permaneció inmóvil, como si el mundo entero hubiese desaparecido. Rafael. Su voz era apenas un susurro, pero contenía una carga emocional que solo ellos podían entender. Rafael caminó hacia ella, intentando mantener la compostura que siempre lo había caracterizado, pero cada paso lo acercaba a un torbellino de emociones que pensaba haber superado. Isabel, dijo al llegar frente a ella. Su tono era firme, pero sus ojos revelaban una mezcla de sorpresa y dolor. Nunca imaginé verte aquí. Yo tampoco, respondió ella, esbozando una sonrisa tensa. La vida parece tener un sentido del humor peculiar. El silencio que siguió fue breve, pero cargado. Ninguno de los dos sabía qué decir. Habían pasado 6 años desde la última vez que se vieron, pero el tiempo no parecía haber diluido lo que había quedado pendiente entre ellos. Una organizadora interrumpió el momento al acercarse a Isabel para pedirle detalles sobre su presentación artística. Ella aprovechó la interrupción para desviar la conversación. Rafael, me alegra verte, dijo Isabel con una calma ensayada, mientras recogía su cartera y se dirigía hacia el interior del salón. Isabel, espera, llamó Rafael, pero la multitud se cerró entre ellos, dejando las palabras suspendidas en el aire. Mientras Isabel desaparecía entre la multitud, Rafael permaneció inmóvil por un momento, observando el espacio vacío que ella había dejado. Su mente estaba llena de preguntas, pero una sensación persistente lo empujaba a seguir adelante. Decidió caminar hacia la exposición donde la había visto al principio, buscando alguna señal que le ayudara a comprender por qué ese encuentro lo había sacudido tanto. Al llegar, notó una pequeña mesa con varias pinturas vibrantes. Entre ellas, un retrato llamó su atención. Era el rostro de un niño de cabello oscuro y expresión traviesa, pero lo que más le impactó fueron los ojos, grandes, profundos, y con una intensidad que parecía familiar, casi como si lo miraran directamente a través del lienzo. ¿Te gusta esa pintura, señor? Rafael giró hacia la voz infantil que lo había interrumpido.
Allí estaba él, de pie, un niño de unos 5 años con una sonrisa franca y los mismos ojos que lo habían hipnotizado momentos antes. El corazón de Rafael dio un vuelco. «Es una pintura increíble», respondió con voz suave, inclinándose un poco para mirarlo más de cerca. «¿Eres tú en el cuadro?». El niño asintió con entusiasmo, sus rizos oscilando bajo la luz cálida del salón. «Sí, mi mamá me pintó. Dice que soy su modelo favorito». La conexión fue instantánea. Rafael sintió una mezcla de desconcierto y fascinación mientras estudiaba al niño. Había algo en su forma de pararse, la manera en que ladeaba la cabeza al hablar, que le resultaba inquietantemente familiar. «¿Y cuál es tu nombre, pequeño artista?», preguntó Rafael, intentando mantener un tono casual mientras su mente buscaba respuestas. «Me llamo Samuel», respondió el niño con naturalidad, extendiendo su mano diminuta para estrechar la de Rafael. «¿Y usted?». «Rafael», dijo, tomando la pequeña mano y apretándola suavemente. «Un placer conocerte, Samuel». Antes de que pudiera formular otra pregunta, una voz conocida interrumpió el momento. «Samuel, ahí estás». Isabel apareció al borde del salón, sus ojos mostrando un leve atisbo de alarma. Caminó rápidamente hacia ellos, inclinándose para posar una mano protectora en el hombro del niño. «Te dije que no te alejaras mucho». «Solo estaba hablando con él», replicó Samuel, señalando a Rafael con inocencia. Los ojos de Isabel se encontraron con los de Rafael, y en ese instante, una corriente de tensión pareció atravesar el aire. Su postura, normalmente tranquila y elegante, ahora mostraba una rigidez que delataba su incomodidad. «Gracias por mantenerlo entretenido», dijo Isabel con voz contenida, tomando a Samuel de la mano. «Vamos, cariño, debemos prepararnos para la presentación». Isabel, interrumpió Rafael antes de que pudiera alejarse nuevamente. «No sabía que tenías un hijo». El rostro de Isabel se endureció, aunque intentó mantener la compostura. «Hay muchas cosas que no sabes, Rafael». Samuel, ajeno a la atmósfera tensa entre los adultos, tiró suavemente de la mano de su madre. «Mamá, ¿podemos quedarnos un poco más?». «Rafael es muy amable». «Lo siento, Samuel, tenemos cosas que hacer», respondió Isabel, con una voz que no admitía discusión. Mientras se alejaban, Rafael no pudo evitar quedarse mirando a Samuel. Cada gesto, cada expresión del niño parecía una pieza de un rompecabezas que empezaba a formarse en su mente. La semejanza no podía ser una coincidencia. Esa noche, mientras el crucero navegaba por aguas tranquilas bajo un cielo estrellado, Rafael no pudo dormir. Los ojos de Samuel seguían apareciendo en su mente como un eco persistente. ¿Era posible que? No. Era demasiado pronto para sacar conclusiones, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. En su suite, Rafael comenzó a buscar respuestas. Revisó mentalmente cada interacción que había tenido con Isabel en el pasado, cada conversación, cada momento significativo que compartieron en Cartagena. Los recuerdos, que había tratado de enterrar durante años, ahora se agitaban como olas incontrolables. Mientras tanto, en otra parte del barco, Isabel observaba a Samuel dormir. Su expresión, normalmente serena, estaba marcada por preocupación. Sabía que Rafael había notado las similitudes y temía lo que eso podría significar. Había pasado 5 años protegiendo a Samuel de esa parte de su vida, pero ahora parecía que la verdad estaba peligrosamente cerca de salir a la luz. El silencio del crucero se rompía solo por el suave rugido del mar, mientras dos mundos, el de Rafael y el de Isabel, comenzaban a colisionar de maneras que ninguno de los dos podía prever. A medida que las luces del barco iluminaban las aguas oscuras, quedaba claro que este viaje apenas comenzaba. Rafael no podía conciliar el sueño. Los ojos de Samuel seguían persiguiéndolo, pero lo que más lo inquietaba no era solo el parecido físico. Había algo en Isabel, en su mirada esquiva y su tono cuidadoso, que hablaba de secretos enterrados. Mientras el crucero avanzaba hacia su próximo destino, Rafael se encontró perdido en un remolino de recuerdos que lo transportaron a Cartagena, 6 años atrás. En aquella época, Rafael había llegado a la vibrante ciudad caribeña para supervisar un proyecto de renovación urbana.
Fue en una galería de arte local donde conoció a Isabel Morales, una artista emergente cuya exposición desafiaba las nociones tradicionales del color y la forma. Ella estaba al otro lado del salón, absorta en una conversación, cuando Rafael se acercó por primera vez. ¿Eres la creadora de estas obras?, preguntó él, señalando un cuadro con pinceladas audaces. Isabel levantó la vista, sorprendida, y luego sonrió. Lo soy. ¿Te interesa el arte, o solo vienes a impresionar? Rafael rió, desarmado por la franqueza de la joven. Tal vez ambas cosas. Ese encuentro marcó el inicio de un romance que rápidamente se volvió intenso. Cartagena, con sus calles empedradas, balcones llenos de flores y noches impregnadas del sonido de la salsa, fue el escenario perfecto para una historia de amor apasionada. Rafael, por primera vez, se permitió bajar las defensas que el mundo empresarial le había obligado a construir. Isabel, con su espíritu libre, le mostró una forma de vivir que él nunca había experimentado. Sin embargo, ese amor tenía un enemigo silencioso. Desde Ciudad de México, Héctor Castillo, el padre de Rafael, vigilaba de cerca los movimientos de su hijo. Para Héctor, el éxito de su familia dependía de mantener una imagen impecable, y una relación con una artista bohemia no encajaba en sus planes. La separación comenzó con pequeños malentendidos. Rafael, atrapado en reuniones inesperadas y llamadas urgentes, empezó a llegar tarde a sus encuentros con Isabel. Ella, sin comprender la presión que él enfrentaba, comenzó a sentirse desplazada. Héctor aprovechó esas grietas para actuar. Primero, envió a un asistente para manipular la correspondencia entre ambos. Cartas y mensajes de Isabel nunca llegaron a manos de Rafael, mientras que las respuestas de él eran interceptadas y eliminadas. Luego, Héctor organizó una reunión con Isabel bajo el pretexto de una oferta laboral. En ese encuentro, le ofreció una suma considerable de dinero a cambio de terminar la relación. «Sé que amas a mi hijo», dijo Héctor con una voz calculadora. «Pero él pertenece a un mundo que tú no entiendes. Si realmente lo amas, harás lo correcto». Isabel, furiosa, rechazó el dinero, pero las palabras de Héctor dejaron una marca profunda. ¿Podría realmente ella ser un obstáculo en la vida de Rafael? La inseguridad comenzó a corroerla, alimentada por las ausencias inexplicables de él y los mensajes que nunca llegaron. Finalmente, una discusión estalló una noche bajo el cielo estrellado de Cartagena. «¿Por qué me estás alejando?», exigió Isabel, sus ojos llenos de lágrimas. «Yo estoy aquí, pero siento que tú estás en otra parte». «¿Qué estás diciendo?». «Estoy haciendo todo esto por nosotros», respondió Rafael, confundido y herido. ¿Por nosotros? Isabel se apartó, negando con la cabeza. «No recibo ninguna señal de eso. Solo recibo silencio». La ruptura fue abrupta y devastadora. Rafael regresó a México con el corazón roto, convencido de que Isabel había perdido interés. Isabel, por su parte, se quedó en Cartagena, intentando reconstruir su vida mientras lidiaba con un secreto que pronto se haría imposible de ocultar. De vuelta en el presente, Rafael se levantó de su cama y miró por la ventana de su suite. Las olas rompían suavemente contra el casco del barco, pero en su mente el mar estaba agitado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún faltaban respuestas clave. A la mañana siguiente, decidió buscar a Isabel. La encontró en la galería del barco, reorganizando algunas piezas. La tensión era palpable cuando él se acercó. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza. Isabel lo miró con cautela, como si ya supiera lo que estaba a punto de decir. «¿Sobre qué, Rafael?». «Sobre lo que pasó en Cartagena». «Sobre lo que realmente pasó», respondió, sus ojos fijos en los de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel sabía que no podía seguir ocultando la verdad por más tiempo, pero también sabía que revelar todo podría destruir lo poco que quedaba entre ellos. «Está bien», dijo finalmente, dejando escapar un suspiro. «Pero no aquí. Ven conmigo». Mientras Isabel lo guiaba hacia un lugar más privado, Rafael sintió que estaba al borde de una revelación que cambiaría su vida para siempre. Y esta vez, estaba decidido a no dejar que nada, ni siquiera el pasado, lo detuviera.
Isabel condujo a Rafael hacia uno de los salones más apartados del crucero, un espacio pequeño con una terraza que daba al horizonte infinito del Caribe. Las olas rompían suavemente contra el casco del barco, y la brisa nocturna traía consigo un aroma salado que parecía calmar las tensiones. Isabel cerró la puerta detrás de ellos y cruzó los brazos, intentando encontrar las palabras adecuadas. Antes de que digas algo, comenzó Rafael, adelantándose, solo quiero entender qué fue lo que realmente pasó. Necesito saber la verdad. Isabel bajó la mirada hacia el suelo, como si las respuestas estuvieran allí. No es tan simple, Rafael. Hay cosas que no puedo cambiar, aunque quiera. Inténtalo, insistió él, sus ojos ardientes con una mezcla de frustración y esperanza. El silencio entre ellos fue interrumpido por el sonido de la bocina del barco. El crucero acababa de anclar en San Juan, Puerto Rico, y la vibrante ciudad se desplegaba frente a ellos como un caleidoscopio de luces y colores. Rafael dio un paso hacia la terraza, mirando las calles iluminadas en la distancia, donde los ritmos de salsa y reggaetón se entremezclaban con las risas de los turistas y locales. ¿Recuerdas Cartagena?, preguntó, su voz cargada de nostalgia. Isabel lo siguió lentamente, deteniéndose junto a él. Por supuesto que la recuerdo, dijo, su tono apenas un susurro. Pero eso fue hace mucho tiempo. Para mí, parece que fue ayer, respondió Rafael, girándose para enfrentarla. Esos días, esas noches, todo parecía perfecto. Hasta que todo se desmoronó sin que entendiera por qué. Isabel no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos se fijaron en las luces titilantes de la ciudad, evitando el contacto visual. Más tarde, al desembarcar en San Juan, ambos se encontraron atrapados en las festividades locales. Las calles estaban llenas de vida, con bailarines en trajes tradicionales moviéndose al ritmo de los tambores. Rafael, aunque todavía atrapado en sus pensamientos, no podía evitar ser arrastrado por la energía de la ciudad. Isabel, por otro lado, parecía incómoda, como si el caos del momento amplificara el torbellino en su interior. Mientras caminaban por las estrechas calles adoquinadas, un vendedor ambulante los detuvo con una sonrisa amplia. Señor, señora, prueben un poco de coquito, ofreció, extendiendo pequeñas copas del dulce licor de coco. Isabel aceptó una copa, intentando sonreír, mientras Rafael simplemente observaba. Gracias, murmuró ella. Parece que todo aquí te trae recuerdos, comentó Rafael después de un momento, observándola mientras bebía. Algunos lugares tienen la capacidad de transportarte, admitió Isabel, evitando profundizar. El viaje continuó hacia La Habana, donde la tensión entre ellos seguía aumentando. En la capital cubana, las calles estaban vivas con el rugido de autos clásicos y el murmullo de conversaciones en cafés al aire libre. Isabel intentó mantener la distancia, dedicándose a las actividades artísticas del crucero, mientras Rafael, incapaz de ignorar la inquietud en su pecho, buscaba cualquier oportunidad para hablar con ella. Una noche, durante una presentación de música tradicional en el salón principal del barco, Rafael finalmente encontró el momento adecuado. Isabel estaba sentada al fondo, con un vestido que parecía brillar bajo las luces tenues, y Samuel dormía en su regazo. Rafael se acercó en silencio y se sentó a su lado. ¿Cuánto tiempo planeas mantener esta distancia?, preguntó en voz baja, asegurándose de no despertar al niño. Isabel lo miró, su rostro cansado pero sereno. No se trata de distancia, Rafael. Se trata de proteger lo poco que he logrado construir. ¿Protegerlo de qué?, insistió él. De mí, del pasado. Ella apartó la mirada, acariciando el cabello de Samuel. De todo lo que podría salir mal si dejo que el pasado vuelva a mí. Las palabras de Isabel resonaron en la mente de Rafael mientras la música continuaba llenando el espacio a su alrededor. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de que lo que ella había enfrentado era mucho más complejo de lo que él había imaginado. Sin embargo, cada nueva revelación parecía acercarlo más a una verdad que estaba desesperado por conocer. Al salir de La Habana y mientras el barco se dirigía hacia su próximo puerto, ambos sabían que la conversación no había terminado. El Caribe, con su belleza deslumbrante y sus paisajes llenos de vida, se había convertido en un escenario para un drama que apenas estaba comenzando a desentrañarse.
Las aguas que los rodeaban eran tan profundas e insondables como los secretos que aún permanecían enterrados entre ellos. El crucero navegaba hacia su próximo destino, mientras Rafael, sentado en la terraza de su suite, miraba las olas quebrarse contra el casco del barco. La conversación con Isabel en La Habana lo había dejado con más preguntas que respuestas, y la imagen de Samuel, con esos ojos que parecían reflejar los suyos, seguía atormentándolo. Decidido a encontrar la verdad, Rafael comenzó a conectar los detalles que había recogido desde el momento en que Isabel reapareció en su vida. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Mariana, su asistente personal, que traía un sobre en la mano. «Lo que pediste, señor Castillo», dijo, colocándolo sobre la mesa. Rafael asintió y esperó a que ella se marchara antes de abrirlo. Dentro había copias de documentos y una breve investigación que Mariana había encargado discretamente sobre Isabel y Samuel. Mientras leía, su respiración se aceleraba. Según el informe, Isabel había desaparecido de la escena artística durante un tiempo poco después de su separación en Cartagena. El dato más impactante, sin embargo, era una partida de nacimiento que mencionaba a Samuel Morales, nacido 5 años atrás, sin nombre paterno registrado. Rafael dejó los papeles sobre la mesa, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. «¿Por qué no me lo dijo?», murmuró para sí mismo. «¿Por qué esconder algo tan importante?». Más tarde, durante una cena en uno de los elegantes salones del crucero, Rafael vio a Isabel y Samuel sentados en una mesa al otro lado de la sala. El niño reía mientras jugaba con un pequeño avión de madera, completamente ajeno a la tormenta que se formaba a su alrededor. Isabel, por su parte, parecía distraída, como si sintiera la mirada intensa de Rafael desde el otro extremo del salón. Rafael no pudo contenerse más. Se levantó, caminó hacia ellos y se detuvo junto a la mesa. «Podemos hablar», dijo, sus ojos fijos en Isabel. Ella levantó la vista, y por un momento, pareció considerar negarse, pero el tono en su voz le indicó que no había forma de evitarlo. «Samuel, cariño, ¿por qué no vas a jugar un poco más cerca de los otros niños?». El niño asintió, recogiendo su avión y corriendo hacia el área de juego cercana. Cuando estuvo fuera de oído, Isabel se volvió hacia Rafael. «¿Qué necesitas, Rafael?», preguntó, su voz cargada de cansancio. «Respuestas», respondió él sin rodeos. Sacó el sobre que había traído consigo y lo colocó sobre la mesa. «Encontré esto. La partida de nacimiento de Samuel». «Isabel, ¿por qué nunca me lo dijiste?». El rostro de Isabel se endureció. Tomó el sobre, lo abrió y miró los documentos antes de dejarlos de vuelta sobre la mesa. «No tenía que decírtelo», respondió con firmeza. «¿No tenías que decírmelo?». Rafael alzó la voz, pero se detuvo cuando notó que las miradas de otros comensales comenzaban a dirigirse hacia ellos. Bajando el tono, continuó: «Samuel podría ser mi hijo, Isabel, ¿no crees que merecía saberlo?». Isabel cerró los ojos un momento, como si buscara fuerza antes de responder. «No todo es tan blanco y negro, Rafael. Hubo razones que tú no entenderías». «Entonces haz que las entienda», insistió él. Isabel respiró hondo, pero no llegó a responder. En ese momento, Samuel regresó corriendo hacia ellos, agitando su avión con entusiasmo. «Mamá, mira lo que construí con Diego», exclamó, interrumpiendo la conversación. Isabel forzó una sonrisa y abrazó a Samuel, apartando la mirada de Rafael. «Es increíble, cariño, ¿por qué no me lo muestras en la terraza más tarde?». El niño asintió y volvió corriendo hacia su nuevo amigo. Rafael aprovechó la breve distracción para inclinarse hacia Isabel. «Esto no ha terminado», susurró. Esa noche, mientras el crucero navegaba hacia Cozumel, Rafael continuó desentrañando lo que sabía. Su frustración crecía con cada pieza de información que descubría, pero también lo hacía su determinación. Sabía que Isabel aún le escondía algo, y estaba decidido a llegar al fondo de la verdad. En su propia suite, Isabel miraba por la ventana, abrazando a Samuel mientras dormía. Sabía que el enfrentamiento con Rafael era inevitable, pero temía lo que significaría revelar todo.
Las mentiras y secretos que había mantenido durante años estaban comenzando a desmoronarse y el tiempo para tomar una decisión se estaba agotando. La tensión en el crucero había alcanzado un punto crítico. Rafael no podía ignorar más las señales y vacíos en las explicaciones de Isabel. Mientras revisaba nuevamente los documentos sobre Samuel en la privacidad de su suite, algo comenzó a inquietarlo. La ausencia del nombre paterno en el acta de nacimiento no era una simple omisión, parecía una decisión deliberada. Sabía que Isabel no actuaba sin motivos y si había guardado silencio durante tantos años, alguien debía haber influido en esa decisión. Decidido a obtener respuestas, Rafael recordó una conversación de años atrás con su padre, Héctor Castillo, sobre Isabel. En ese entonces, Héctor había mostrado un interés inesperado por la relación, algo poco habitual en su comportamiento. Rafael siempre asumió que era preocupación paternal, pero ahora, a la luz de todo lo que estaba descubriendo, esa preocupación le parecía una intervención cuidadosamente calculada. Esa misma noche, Rafael se encerró en su suite y marcó un número que había evitado por años. Su padre contestó después de pocos timbrazos, su voz firme como siempre. «Rafael, qué sorpresa escucharte, ¿cómo va el viaje?», preguntó Héctor, su tono casual. «Va, interesante», respondió Rafael, tratando de mantener la calma. «De hecho, quería hablar contigo sobre algo del pasado. Sobre Isabel». El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero significativo. Héctor respondió con cautela, «¿Isabel Morales? Pensé que ese capítulo de tu vida estaba cerrado hace tiempo». Rafael apretó los dientes, notando el cambio en el tono de su padre. «Eso pensé yo también, pero parece que no fue así. Estoy empezando a entender que hubo muchas cosas que no supe en su momento». «Rafael, no entiendo a dónde quieres llegar», replicó Héctor, aunque su voz traicionaba una ligera inquietud. «¿No lo entiendes?». Rafael se levantó de su asiento, comenzando a caminar de un lado a otro. «Padre, ¿tuviste algo que ver con nuestra separación? ¿Hablaste con Isabel a mis espaldas?». Héctor guardó silencio por unos segundos que parecieron eternos antes de suspirar profundamente. «Hice lo que tenía que hacer, Rafael. Lo hice por tu propio bien». Esas palabras fueron como un golpe directo al pecho de Rafael. «¿Por mi propio bien? ¿Qué significa eso? ¿Qué hiciste?». «Esa mujer no era adecuada para ti», dijo Héctor, su voz más firme. «Tenías un futuro brillante, y ella era una distracción. No podías permitirte perder el foco por un romance pasajero». Rafael sintió como la sangre le hervía. Una distracción, Isabel era todo menos eso. La amaba, padre. Y tú te entrometiste en mi vida como si tuvieras derecho. Rafael, cálmate, intentó Héctor. No entiendes las decisiones que tuve que tomar. Tu relación con ella podía haber dañado nuestra reputación y, peor aún, nuestros negocios. Hablé con ella, sí, y le dejé claro que debía dejarte. Fue lo mejor para todos». «¿Le dejaste claro?», repitió Rafael, su voz cargada de incredulidad. «Le ofreciste dinero, le mentiste, ¿qué más hiciste?». «Es irrelevante ahora», respondió Héctor, intentando sonar firme. «Lo que importa es que tomé una decisión para protegerte». Rafael sintió que el aire en su suite se volvía irrespirable. «¿Protegerme? Lo único que hiciste fue destruir algo que significaba todo para mí. ¿Sabes lo que perdí? ¿Lo que ella perdió?». Héctor no respondió de inmediato, pero cuando habló nuevamente, su tono era más frío. «Rafael, las emociones nublan tu juicio. Quizás no lo entiendas ahora, pero algún día verás que hice lo correcto». «¿Lo correcto?». Rafael rió amargamente. «No, padre. Lo que hiciste fue traicionarme. Me quitaste no solo a Isabel, sino también años de mi vida, y posiblemente, un hijo». Héctor guardó silencio ante esa última revelación, claramente sorprendido. Rafael no esperó a que respondiera. Colgó el teléfono y lanzó el móvil sobre la mesa con un golpe seco. La rabia y el dolor lo consumían. Cada palabra de su padre confirmaba lo que temía, todo había sido manipulado desde las sombras.
Esa noche, Rafael se sentó frente a la ventana, mirando el océano oscuro mientras los destellos de luces distantes anunciaban que el crucero estaba cerca de su próximo destino. Esto no termina aquí, murmuró para sí mismo, con una determinación renovada. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba confrontar a Isabel de nuevo, pero esta vez con toda la verdad sobre lo que había pasado entre ellos. En algún lugar del barco, Isabel también se encontraba despierta, consciente de que los secretos que tanto había intentado proteger estaban a punto de salir a la luz. Mientras acariciaba el cabello de Samuel, sabía que el momento que había temido durante años era inevitable. Las piezas del pasado finalmente estaban cayendo en su lugar, pero el futuro era más incierto que nunca. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La noche había caído sobre La Habana y el crucero estaba envuelto en un ambiente de lujo y glamour mientras el salón principal se llenaba para el tan esperado baile de gala. La música de una banda en vivo resonaba en las paredes decoradas con candelabros dorados, mientras los invitados, vestidos con trajes impecables y vestidos de noche, desfilaban por la alfombra roja hacia un festín de luces y champán. Rafael, sin embargo, no estaba allí para celebrar. Apoyado contra una de las columnas cercanas a la entrada, observaba con intensidad la figura de Isabel. Ella estaba al otro lado del salón, sosteniendo una copa de vino, con Samuel jugando cerca de sus pies bajo la supervisión de una niñera. Isabel estaba hermosa, con un vestido de terciopelo verde esmeralda que resaltaba su elegancia natural, pero Rafael no podía dejar de notar la tensión en su rostro. No había tiempo para sutilezas. Con una decisión firme, Rafael cruzó el salón, ignorando las miradas curiosas de los invitados. Se detuvo frente a Isabel, quien levantó la vista al verlo acercarse. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el resto del salón pareció desvanecerse. «Necesitamos hablar», dijo Rafael, su tono bajo pero cargado de urgencia. «Rafael, este no es el lugar», respondió Isabel, claramente incómoda mientras buscaba una salida al enfrentamiento. «Precisamente, este es el lugar», insistió él, tomando aire antes de soltar las palabras que llevaba días acumulando. «La verdad necesita salir a la luz. Ya no podemos seguir jugando este juego». Isabel abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, la música se detuvo abruptamente. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos, atraídas por la tensión palpable. Samuel, inocente al drama que se desarrollaba, corrió hacia su madre y se aferró a su falda. Rafael miró al niño por un momento antes de levantar la mirada hacia Isabel. «¿Por qué no me lo dijiste, Isabel? ¿Por qué me negaste la oportunidad de conocer a mi hijo?» Un murmullo de asombro recorrió la sala. Isabel palideció, sus ojos brillando con una mezcla de ira y miedo. «Rafael, no hagas esto aquí», dijo en voz baja, intentando mantener la calma. «¿Por qué no?», replicó él, alzando la voz ligeramente. «Todos aquí deberían saber la verdad. Este niño, Samuel, es mi hijo, ¿no es así?». El salón quedó en silencio absoluto. Samuel, sin entender lo que ocurría, miró a su madre con curiosidad. «¿Qué está pasando, mamá?». Antes de que Isabel pudiera responder, una figura conocida apareció entre la multitud. Héctor Castillo avanzó con pasos medidos, su rostro grave pero controlado. «Rafael, basta», ordenó, su voz resonando con autoridad. «Basta». Rafael giró hacia su padre, su mirada llena de furia. «No, padre. Ya no voy a callar. Ellos merecen saber lo que hiciste, cómo manipulaste todo para separar a Isabel y a mí». Héctor alzó la barbilla, intentando mantener su compostura. «Hice lo que era necesario. Tú no estabas pensando con claridad. Tu relación con ella era un riesgo para nuestra familia y nuestros negocios». «¿Un riesgo?». Rafael soltó una risa amarga. «¿Creíste que podías jugar con mi vida como si fuera un negocio más? Me quitaste a Isabel, me quitaste la oportunidad de ver nacer a mi hijo, ¿y ahora pretendes justificarlo?». Isabel finalmente encontró su voz, enfrentando a Héctor con una mirada feroz. «¿Por qué no dices toda la verdad,
Héctor. Me amenazaste, me ofreciste dinero para que desapareciera. Me dejaste claro que nunca permitirías que estuviera con tu hijo. Héctor frunció el ceño, pero no lo negó. Lo hice para protegerlo, declaró con frialdad. ¿Protegerme? Rafael dio un paso hacia su padre, su voz temblando de indignación. Todo lo que hiciste fue destruir lo único que realmente importaba en mi vida. Me robaste años que nunca podré recuperar. El salón, que hasta entonces había sido un escenario de lujo y sofisticación, ahora era un campo de batalla emocional. Los invitados observaban en silencio, algunos fascinados por el drama, otros incómodos por la intensidad del momento. Isabel se arrodilló junto a Samuel, abrazándolo mientras él preguntaba en voz baja, ¿qué está pasando, mamá? ¿Por qué están enojados? Todo está bien, cariño, susurró ella, aunque su voz temblaba. Rafael, al verla así, sintió una punzada de culpa. Había planeado este enfrentamiento para buscar respuestas, pero ahora veía el daño que estaba causando, no solo a Isabel, sino también a Samuel. Sin embargo, no podía retroceder. No ahora. Esto no termina aquí, dijo finalmente, con la voz cargada de determinación. Voy a recuperar el tiempo perdido, y voy a asegurarme de que la verdad prevalezca, cueste lo que cueste. Héctor lo miró con una mezcla de desafío y frustración, pero no respondió. El silencio de su padre solo reforzó la decisión de Rafael. Mientras la música volvía lentamente al salón y los murmullos de los invitados llenaban el aire, Rafael supo que el próximo paso sería aún más difícil, pero estaba listo para enfrentarlo. Isabel, sosteniendo a Samuel con fuerza, se levantó y comenzó a caminar hacia la salida. Antes de irse, lanzó una última mirada a Rafael, una mezcla de dolor y resignación que hablaba más que 1000 palabras. Él la observó desaparecer entre la multitud, sabiendo que el camino hacia la verdad y la redención apenas había comenzado. La noche en el crucero había perdido todo rastro de glamour. El baile de gala, que había comenzado como un evento majestuoso, se había convertido en un campo de batalla emocional. Isabel, con Samuel dormido en sus brazos, caminaba por los pasillos silenciosos del barco hacia su suite. Su mente estaba inundada de pensamientos caóticos y cada paso que daba sentía el peso de lo que acababa de suceder. Rafael había puesto al descubierto una verdad que ella había mantenido oculta durante años, y aunque parte de ella se sentía aliviada, el temor la consumía. ¿Qué pensaría él de ella ahora? ¿La veía como una víctima o como una cómplice silenciosa de las conspiraciones de Héctor? Isabel sabía que había actuado por amor y por miedo, pero en este momento todo parecía irrelevante frente a la tormenta que había desatado. Al llegar a su suite, colocó a Samuel con cuidado en la cama y se sentó junto a él. Pasó sus dedos por los rizos oscuros del niño, observando su rostro inocente. «Lo siento tanto, mi amor», susurró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. «Nunca quise que todo esto te afectara». Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Su corazón se aceleró. Sabía que era Rafael. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta, dudando por un momento antes de abrirla. Allí estaba él, con el rostro marcado por la tensión, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de dolor y determinación. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz ronca. Isabel asintió en silencio, dando un paso hacia un lado para dejarlo entrar. Rafael miró brevemente a Samuel, que dormía profundamente, antes de volverse hacia Isabel. «Necesitamos hablar», dijo, su tono más suave que antes, pero no menos cargado de emociones. «Lo sé», respondió Isabel, cerrando la puerta detrás de él. «Pero no levantes la voz. Samuel está dormido». Rafael asintió y se sentó en el sofá junto a la ventana. Isabel se unió a él, manteniendo una distancia prudente. El silencio entre ellos era denso, cada uno esperando que el otro hablara primero. «¿Por qué, Isabel?», comenzó Rafael finalmente, rompiendo la barrera. «¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué me dejaste vivir todos estos años sin saber que tenía un hijo?». Isabel suspiró, su mirada fija en sus manos entrelazadas. «Intenté proteger a Samuel», dijo con honestidad. «Después de lo que tu padre me hizo, no sabía en quién podía confiar. Y, también tenía miedo de ti». «¿De mí?».
Rafael frunció el ceño, claramente dolido. ¿Qué hice yo para que no confiaras en mí? No se trata de lo que hiciste, sino de lo que podías hacer, explicó ella, levantando la vista para encontrarse con sus ojos. Tu padre me dejó claro que nunca permitiría que estuviera en tu vida. Me amenazó, Rafael. Me hizo sentir que si me quedaba, sería peor para todos, especialmente para ti. Rafael apartó la mirada, luchando contra la oleada de emociones que lo invadían. ¿Y creíste que esconderme la verdad era la solución? ¿Creíste que estaba mejor viviendo en una mentira? No lo sé, admitió Isabel, su voz quebrándose. Tomé la decisión con el corazón roto. Tal vez me equivoqué, pero en ese momento creí que era lo correcto. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Rafael se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando las luces del océano que se reflejaban en el agua. Mi propio padre me traicionó, dijo finalmente, casi para sí mismo. Y ahora, tú, la única persona en quien creí que siempre podía confiar, también me ocultaste algo tan importante. Rafael, Isabel se levantó y dio un paso hacia él. No lo hice para herirte. Lo hice porque te amaba. Porque pensaba que al alejarme, te estaba ayudando a tener la vida que merecías. La vida que merecía. Rafael se giró para enfrentarla, su voz cargada de dolor. La vida que merecía era contigo, Isabel. Era con mi hijo. Y ahora, todo lo que siento es que me han robado años que nunca podré recuperar. Isabel no pudo contener las lágrimas. Lo siento, murmuró, su voz temblando. Lamento todo lo que pasó. Pero no sé cómo arreglar esto. Rafael la miró, su expresión suavizándose ligeramente. Parte de él quería gritar, exigir explicaciones, pero otra parte entendía que Isabel también había sido una víctima en todo esto. Sin embargo, el dolor seguía allí, fresco y ardiente. No estoy seguro de que esto pueda arreglarse, dijo finalmente, con la voz apagada. Pero lo que sé es que no voy a permitir que mi padre siga controlando nuestras vidas. Y no voy a alejarme de Samuel. Es mi hijo, Isabel. Y voy a estar en su vida, te guste o no. Isabel asintió lentamente, dándose cuenta de que Rafael estaba decidido. Nunca quise apartarlo de ti, dijo con sinceridad. Si estás dispuesto a ser parte de su vida, yo no te lo impediré. Rafael asintió, pero no respondió. Ambos sabían que lo que venía sería difícil, pero también que no podían seguir ignorando la verdad. Mientras la noche envolvía al crucero, el peso del pasado seguía presente, pero una pequeña chispa de esperanza comenzaba a brillar en el horizonte. Los días que siguieron al tenso enfrentamiento estuvieron marcados por un silencio inquietante. Isabel, aunque había permitido que Rafael se acercara a Samuel, mantenía sus distancias emocionales, temerosa de que las heridas aún abiertas no pudieran cerrarse. Rafael, por su parte, luchaba contra un torbellino de emociones, amor, arrepentimiento y el deseo de recuperar no solo el tiempo perdido con su hijo, sino también la confianza de Isabel. Una noche, mientras el crucero navegaba hacia su destino final, Rafael tomó una decisión. Si quería demostrarle a Isabel cuánto la valoraba, tendría que hacerlo de la única manera que ella entendería, destacando su arte, su pasión, aquello que la hacía ser quien era. Con la ayuda de Mariana, su asistente, Rafael organizó una exposición sorpresa en uno de los salones principales del barco. Durante horas revisaron cada una de las pinturas de Isabel que estaban almacenadas en la galería del crucero, eligiendo cuidadosamente las más impactantes. Rafael, aunque no era un experto en arte, se tomó el tiempo de estudiar cada obra, intentando comprender las emociones que Isabel había plasmado en ellas. ¿Está seguro de esto, señor Castillo?, preguntó Mariana mientras ajustaba la iluminación del salón. Es un gesto arriesgado. Lo sé, respondió Rafael, observando cómo colgaban la última pintura. Era un retrato de Samuel, una obra llena de vida y amor. Pero necesito que ella vea cuánto significa para mí, no solo como madre de mi hijo, sino como la mujer increíble que siempre ha sido. La noche de la exposición llegó, y el salón se llenó de invitados, muchos de ellos curiosos por saber qué había motivado el evento de último minuto.
Rafael, vestido con un traje impecable, esperaba cerca de la entrada, nervioso por lo que estaba a punto de suceder. Finalmente, Isabel apareció, tomada de la mano de Samuel. Llevaba un vestido sencillo, pero su elegancia natural la hacía destacar. ¿Qué es todo esto?, preguntó, claramente sorprendida al ver las pinturas colgadas en las paredes del salón. Rafael se acercó a ella, su mirada llena de determinación. «Esto es para ti», dijo, extendiendo su mano hacia el salón. «Quiero que todos vean el increíble talento que tienes. Quiero que entiendas lo mucho que te admiro». Isabel miró alrededor, sus ojos llenándose de lágrimas mientras reconocía sus obras. Cada pincelada, cada trazo, reflejaba momentos de su vida, algunos de ellos felices, otros dolorosos. Verlas allí, expuestas con tanto cuidado, era un recordatorio de lo lejos que había llegado, pero también de lo que había perdido. Rafael tomó el micrófono mientras los invitados se reunían a su alrededor. «Damas y caballeros, gracias por estar aquí esta noche», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. «Quiero presentarles a Isabel Morales, una artista cuya visión y pasión han tocado mi vida de maneras que no puedo expresar con palabras. Su obra no solo refleja su talento, sino también su fortaleza y su corazón». Hizo una pausa, mirando directamente a Isabel. «Y esta noche, no estoy aquí solo para admirar su arte. Estoy aquí para decirle públicamente que la amo. Que siempre la he amado. Y que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme su confianza de nuevo, porque sé que sin ella y sin Samuel, mi vida nunca estará completa». El salón quedó en silencio por un momento antes de que estallaran los aplausos. Isabel, sin embargo, permaneció inmóvil, sus ojos fijos en Rafael mientras procesaba sus palabras. Finalmente, dio un paso adelante. «Rafael, aprecio lo que has hecho», dijo, su voz temblando ligeramente. «Pero esto no se trata solo de grandes gestos. Esto se trata de acciones, de demostrarme que puedes ser el hombre y el padre que Samuel necesita». Rafael asintió, entendiendo la profundidad de sus palabras. «Lo sé, Isabel. Y no espero que confíes en mí de inmediato. Pero te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para demostrarte que puedo ser digno de ti y de nuestro hijo». Isabel miró a Samuel, quien observaba la escena con curiosidad, antes de regresar su mirada a Rafael. «Entonces empieza por él», dijo, señalando a su hijo. «Demuestra que estás aquí para quedarte, no solo con palabras, sino con hechos». Rafael asintió nuevamente, esta vez con más determinación. Sabía que el camino por delante sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Mientras los invitados comenzaban a admirar las pinturas de Isabel, Rafael permaneció junto a ella, dejando claro que este era solo el primer paso hacia un futuro que esperaba reconstruir juntos. La noche continuó con un aire de esperanza, pero también con una sensación de incertidumbre. El gesto de Rafael había tocado el corazón de Isabel, pero ambos sabían que las palabras no serían suficientes para sanar las heridas del pasado. El destino había puesto las piezas sobre la mesa, pero la partida apenas comenzaba. La mañana después de la exposición, el crucero navegaba bajo un cielo despejado, mientras las olas rompían suavemente contra el casco del barco. En la cubierta superior, Rafael estaba sentado en una tumbona con una taza de café en las manos, su mente llena de pensamientos. La noche anterior había sido un paso importante, pero sabía que todavía quedaba mucho por hacer para ganarse la confianza de Isabel y, más importante aún, para construir una relación con Samuel. El sonido de pequeños pasos lo sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Samuel acercándose, con su inseparable avión de madera en las manos y una expresión de curiosidad en el rostro. Rafael sonrió, aunque una leve inseguridad lo invadió. Este era un momento que había imaginado muchas veces, pero ahora que estaba frente a él, no sabía cómo actuar. «Hola», dijo Samuel, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Hola, campeón», respondió Rafael, intentando sonar relajado. «¿Ya desayunaste?». Samuel asintió, observándolo con detenimiento. Luego levantó el avión de madera hacia él. «Mira, es mi favorito. Lo hice con mamá». Rafael tomó el avión con cuidado, estudiándolo como si fuera un tesoro. «Es increíble».
Hiciste un gran trabajo, ¿te gusta construir cosas? Sí, dijo Samuel con entusiasmo. Me gusta hacer cosas con mamá, pero también me gustaría hacer aviones grandes algún día, como los que vuelan en el cielo. Rafael sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de Samuel lo hacía darse cuenta de cuánto se había perdido en la vida de su hijo. Decidido a no dejar pasar esta oportunidad, dejó la taza a un lado y se inclinó hacia él. ¿Sabes qué? Cuando regresemos a casa, podemos hacer un avión juntos. Uno grande, como el que quieres, sugirió, su voz llena de emoción. ¿De verdad? Los ojos de Samuel brillaron con entusiasmo. Por supuesto, respondió Rafael, sonriendo. Podemos hacerlo como quieras. Y si quieres, puedo llevarte a ver aviones de verdad. Conozco un lugar donde los arreglan y puedes verlos de cerca. Samuel soltó una pequeña risa de emoción y se sentó junto a Rafael, su confianza creciendo con cada palabra. Rafael tomó el avión de madera nuevamente y comenzó a hacer sonidos de motor, haciéndolo volar en el aire frente a Samuel, quien no podía contener las carcajadas. Desde la distancia, Isabel observaba la escena. Había salido a la cubierta para buscar a Samuel, pero se detuvo al ver cómo interactuaba con Rafael. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. La conexión entre ellos era genuina, y aunque todavía tenía reservas sobre el futuro, no podía negar que Rafael estaba haciendo un esfuerzo real. Estás haciendo un buen trabajo, dijo una voz detrás de ella. Isabel se giró para encontrar a Mariana, quien también observaba la escena con una sonrisa. Espero que sea suficiente, respondió Isabel, cruzándose de brazos. Lo será, aseguró Mariana. Rafael es terco, pero cuando algo le importa, no se rinde. Y claramente, ustedes dos significan mucho para él. Isabel suspiró, sin apartar la vista de Rafael y Samuel. No es fácil olvidar lo que pasó, pero tal vez pueda perdonarlo. Por Samuel. Mariana le puso una mano en el hombro, dándole un apretón alentador antes de alejarse. Isabel, todavía dudosa, decidió acercarse. Caminó hacia ellos con pasos tranquilos, y cuando llegó, Samuel se giró hacia ella con una sonrisa radiante. Mamá, papá dijo que vamos a construir un avión grande juntos, anunció emocionado. Isabel sintió que su corazón se detuvo al escuchar la palabra papá salir de los labios de Samuel. Miró a Rafael, quien parecía tan sorprendido como ella, pero también profundamente conmovido. De verdad, dijo Isabel, tratando de mantener la compostura. Sí, respondió Rafael, con una sonrisa tímida. Si tú estás de acuerdo, claro. Isabel asintió lentamente. Creo que es una gran idea. Samuel saltó de alegría y corrió por la cubierta, imitando el vuelo de su avión de madera. Isabel y Rafael lo observaron en silencio por un momento antes de que ella hablara. Él confía en ti, dijo Isabel en voz baja. Y espero no defraudarlo, respondió Rafael, con sinceridad en su mirada. Isabel lo estudió por un momento, viendo el hombre que estaba dispuesto a reconstruir lo que el pasado había destruido. Aunque sabía que todavía había obstáculos por superar, por primera vez en años sintió que un futuro juntos no era imposible. Mientras el crucero seguía su curso hacia su próximo destino, los rayos del sol iluminaban la cubierta, marcando un nuevo comienzo para los tres. Pero Isabel sabía que aún quedaba una conversación pendiente, una que podría cambiarlo todo para siempre. El crucero llegó finalmente a Cartagena, su última parada. La ciudad, con su mezcla de historia y vida vibrante, estaba bañada por la luz dorada del amanecer. Para Isabel, cada calle empedrada y cada balcón lleno de flores evocaban recuerdos de un tiempo más sencillo, un tiempo en el que todo parecía posible. Sin embargo, esos recuerdos también traían consigo el peso de lo que se había perdido. Rafael estaba inquieto. Desde la cubierta del barco, observaba la silueta de la ciudad, con sus murallas antiguas y sus colores vivos, sintiendo que el momento que había planeado con tanto cuidado finalmente estaba aquí. Llamó a Mariana para confirmar los últimos detalles antes de dirigirse a buscar a Isabel y Samuel. ¿Qué pasa?, preguntó Isabel cuando Rafael apareció en la puerta de su suite, con una expresión en su rostro que ella no podía descifrar.
Tengo algo que quiero mostrarte, respondió Rafael, su voz calmada pero cargada de emoción contenida. ¿Qué es?, insistió Isabel, pero él negó con la cabeza. Es una sorpresa, dijo. Por favor, confía en mí. Isabel vaciló por un momento, pero finalmente asintió. Tomó la mano de Samuel, y juntos siguieron a Rafael mientras bajaban del crucero y se adentraban en las calles de Cartagena. Caminaban en silencio, con Rafael guiándolos por las estrechas callejuelas que parecían haber sido congeladas en el tiempo. Finalmente, se detuvieron frente a una casa colonial de 2 pisos, con paredes amarillas y ventanas enmarcadas por persianas de madera. Isabel la reconoció al instante. Su corazón dio un vuelco. Rafael, comenzó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sí, es la misma, confirmó Rafael, observándola con una pequeña sonrisa. La casa donde nos conocimos. Donde todo empezó. Isabel no podía creerlo. La casa, que una vez había sido un lugar descuidado pero lleno de encanto, ahora estaba completamente restaurada. Los colores vibrantes, las flores colgando de los balcones y la puerta de madera perfectamente pulida eran un testimonio del esfuerzo que alguien había puesto en devolverle la vida. Entren, dijo Rafael, empujando suavemente la puerta. Adentro, el espacio estaba lleno de luz. Las vigas de madera originales se mantenían intactas y los muebles eran una mezcla de piezas modernas y rústicas que creaban un ambiente acogedor. En una de las paredes del salón principal colgaban algunas de las pinturas de Isabel, incluidas las que Rafael había adquirido en secreto años atrás. ¿Qué es esto?, preguntó Isabel, girándose hacia él. Es para ti, dijo Rafael. Para nosotros. Quise restaurar este lugar porque representa todo lo que fue especial entre nosotros. Pero no solo eso, quiero que sea un nuevo comienzo. Un lugar donde podamos construir algo nuevo, juntos, como una familia. Isabel lo miró, con los ojos llenos de emoción. Samuel, que había estado explorando la sala, corrió hacia ella con entusiasmo. Mamá, esta casa es genial, ¿podemos quedarnos aquí? Isabel se agachó para abrazarlo, pero no respondió de inmediato. Su mente estaba llena de dudas. La casa era hermosa, un gesto impresionante, pero también una gran responsabilidad. Sabía que Rafael estaba tratando de mostrarle cuánto había cambiado, cuánto estaba dispuesto a hacer para recuperar lo que habían perdido. Sin embargo, también sabía que un edificio, por hermoso que fuera, no podía borrar el pasado ni garantizar el futuro. Rafael, comenzó, su voz suave pero firme. Esto es increíble. Pero no puedo tomar esta decisión ahora. No te estoy pidiendo que decidas hoy, respondió Rafael, dando un paso hacia ella. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Que esto no es solo para ti, sino también para Samuel, para nosotros. Quiero que veas que estoy comprometido con esto, con ustedes. Isabel asintió, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y confusión. Sabía que Rafael hablaba con sinceridad, pero también sabía que el perdón y la confianza no podían forzarse. Gracias, Rafael, dijo finalmente, tocando suavemente su brazo. Necesito tiempo. Rafael asintió, aceptando su respuesta. Tómalo, dijo con una sonrisa tenue. No importa cuánto tiempo necesites. Estaré aquí, esperando. Mientras Samuel corría por la casa, explorando cada rincón con entusiasmo, Isabel miró a Rafael y luego al hogar que él había creado para ellos. Una parte de ella quería creer que un futuro juntos era posible, pero otra parte seguía temerosa de los riesgos. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la casa, iluminando el espacio con una calidez acogedora. En ese momento, Isabel supo que el próximo paso sería el más importante, uno que podría definir no solo su relación con Rafael, sino también el destino de su familia. El último día del crucero llegó con una mezcla de melancolía y esperanza. Las maletas estaban listas, y los pasajeros comenzaban a despedirse de la experiencia que los había unido en alta mar. Para Rafael, Isabel y Samuel, sin embargo, este no era un adiós, sino el inicio de algo completamente nuevo. En la cubierta superior, los tres estaban juntos, observando cómo el puerto de Cartagena se hacía más claro a medida que el barco se acercaba.
Samuel, lleno de energía, sostenía su avión de madera mientras corría de un lado a otro, describiendo emocionado lo que quería hacer en la casa colonial. Quiero una habitación azul, decía, agitando los brazos. Y un lugar para colgar mis dibujos, ¿puedo tener eso, mamá? Isabel sonrió, observándolo con ternura. Claro que sí, mi amor. Esa casa será tan tuya como nuestra. Rafael, de pie junto a ella, la miró de reojo. Gracias por darme esta oportunidad, Isabel, dijo en voz baja. Ella giró hacia él, su expresión suave pero seria. No es solo una oportunidad para ti, Rafael. Es para todos nosotros. Pero necesito que entiendas que esto no será fácil. Samuel confía en ti, y yo, estoy dispuesta a intentarlo, pero necesitamos construir algo sólido, paso a paso. Rafael asintió, sabiendo que Isabel hablaba desde un lugar de honestidad y amor. No espero que todo cambie de la noche a la mañana, respondió. Pero haré lo que sea necesario para demostrarte que estoy aquí para quedarme, para ustedes. El barco atracó en el puerto, y mientras bajaban con el resto de los pasajeros, una brisa cálida les dio la bienvenida a tierra firme. Samuel, agarrado de la mano de Rafael, no dejaba de hablar sobre los planes para la casa, mientras Isabel lo seguía, observándolos con una mezcla de nostalgia y optimismo. Caminando juntos por las calles empedradas de Cartagena, llegaron nuevamente a la casa colonial. Rafael abrió la puerta, permitiéndoles entrar primero. El espacio, que ahora sentían como suyo, estaba impregnado de una energía nueva, una sensación de posibilidad. Este lugar es perfecto, dijo Samuel, corriendo hacia una de las habitaciones. Rafael miró a Isabel, que caminaba lentamente por la sala, deteniéndose frente a una de sus pinturas. ¿Crees que podremos hacerlo funcionar?, preguntó él, acercándose. Isabel lo miró por un momento, luego asintió. Sí, dijo con suavidad. Si trabajamos juntos, creo que podemos lograrlo. El sol de la tarde entraba por las ventanas, bañándolos en una luz cálida que parecía simbolizar un nuevo comienzo. Por primera vez en años, Rafael sintió que estaba exactamente donde debía estar, rodeado por las personas que más le importaban. Samuel apareció de repente, tomando las manos de ambos. Vamos, quiero mostrarles mi idea para el jardín, exclamó, tirando de ellos con entusiasmo. Isabel y Rafael intercambiaron una mirada y rieron suavemente antes de seguir a Samuel hacia el futuro que los esperaba. El pasado había sido un camino difícil, lleno de dolor y sacrificio, pero ahora tenían algo que nunca antes habían tenido, una oportunidad genuina de construir una vida juntos, guiados por el amor, la confianza y la esperanza de un nuevo amanecer. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.